Y después de este tema haremos los testimonios y quizás tengamos la visita de algún espíritu hoy sí. Bueno, ya están todos aquí, perdón. Voy a leer un texto bíblico para pasar al tema de las obsesiones espirituales. Muchas de nuestras actitudes, antes de leer el texto bíblico voy a hacer una pequeña introducción. Muchas de nuestras actitudes, de nuestros deseos, de nuestros actos, están influenciados por espíritus. Y desgraciadamente, en muchos de estos casos, por espíritus obsesores, por espíritus burlones, por espíritus inmundos, por espíritus atrasados, por espíritus ignorantes, que no están en la etapa de evolución. Que quizás hemos tenido una historia antes con esos espíritus. Hemos de tener claro que estamos en un mundo, somos espíritus encarnados y que vamos a estar influenciados u obcecados por espíritus obsesores. Esto no son cuentos chinos, esto existe realmente. Yo recuerdo haberme leído un libro hace tiempo, claro, de la teología cristiana, que se llama El Diablo y el Anticristo, y hablaba de la obsesión demoníaca y de la posesión, de cómo espiritualidades pueden obcecarnos o poseernos, y cómo a veces actitudes nuestras, decisiones que tomamos, están influenciadas muchas veces por espiritualidades. Entonces, yo quiero hoy, en este día de hoy, contarles un testimonio, por ejemplo, cuentos que les haré de cosas que me han pasado en la vida y un testimonio específico sobre lo que estaba estudiando para este tema, y ayudarlos y ayudarnos todos, entre todos, ¿no? Porque también soy presa y Diana, por supuesto, yo no estoy exento de nada de esto. Más yo que nadie aquí. A saber discernir cuando estoy siendo obcecado por un espíritu, saber discernir y también llevar ese espíritu a la luz o intentar llevarlo a la luz. En el Evangelio de Mateo, esto tiene varias interpretaciones. Yo voy a usar dos de ellas solamente hoy. Esto está en los sinópticos, está en Mateo, está en Lucas. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que la primera vez. Así será también con esta generación perversa. Hay una cosa con la que yo estoy totalmente en contra, y es la represión en todos los sentidos, o lo he dicho varias veces, la pretensión de la perfección. Señores, los cambios que hemos de hacer en nuestra vida no pueden ser porque pretendemos ser perfectos, y tampoco pueden ser porque nos reprimimos un deseo o algo. Tiene que haber un conocimiento de nosotros mismos y superarlo desde el conocimiento. Por ejemplo, cuando acudimos a la represión y reprimimos un deseo, o reprimimos una conducta, o reprimimos a fuerza de voluntad algo que nos acecha, que nos hace daño, ya sea una obsesión, ya sea una adicción, ya sea una conducta aprendida, que es una mala conducta, como la ira, por ejemplo, como la explosión, como generar solamente una respuesta, un tipo de respuesta a determinado estímulo, con un grito, con una explosión, con una explosión de ácido que sale de mí. Esto es lo más simple, tal vez. Bueno, si yo genero este comportamiento, ya mi ser solamente reacciona así, y yo aprendí una conducta, una manera de ser. Bueno, la solución para esto, hay personas que acuden a la represión, a atormentarse, a golpearse, a autoflagelarse y a reprimir esa ira. Bueno, pues te voy a decir algo: cuando la reprimas, un día va a salir como una olla de presión, va a explotar aquello y va a salir peor que antes. Si antes era un espíritu obsesor el que habitaba en tu casa y tú lo echaste fuera con la voluntad, con la férrea voluntad,
cuando salga eso, cuando explote, van a haber 7 espíritus, va a ser terriblemente peor. Luego, las obsesiones, perdón, hablo de psicología ahora, las adicciones, todo esto no se puede atacar con represión, no se puede uno a fuerza de voluntad, hay que buscar ayuda, hay que comprenderse, hay que viajar al inconsciente, hay que ver la raíz del problema y hay que sanarlo ahí en la raíz del problema. Hay que comprenderse, hay que perdonarse y hay que aprender con H intermedia una nueva conducta. Porque vamos a entrar en un círculo vicioso y yo hago esto y me arrepiento y me juro no volver a hacerlo y caigo en lo mismo. Pasa mucho en la familia de los alcohólicos. El marido alcohólico, por ejemplo, es un caso típico. Cae una crisis de alcoholismo y después se arrepiente tremendamente y es honesto el arrepentimiento. Se arrepiente y pide perdón a la mujer y pide perdón al cielo y a sí mismo y se siente una basura y se tira por el piso. Y entonces este comportamiento de represión y de sentirse una basura no es la sanación, es la preparación para volver a caer. Después, cuando viene la otra borrachera, es peor que esta y todo increciendo. Bueno, hay que buscar ayuda tal vez fuera de sí mismo y hay que ver a la raíz dónde empezó esto. A lo mejor el origen de esto, estoy seguro, tiene una raíz en su niñez o en la barriga de su madre, o quizás antes de haber reencarnado, o quizás en una vida anterior, o quizás en una obsesión espiritual. Allá vamos ahorita. Le expliqué que iba a analizar el texto de dos maneras, ¿verdad? O sea, recuerden que hay conductas destructivas, señores. Conductas destructivas, porque hemos aprendido, desgraciadamente, nos enseñan a autodestruirnos. Los celos en una pareja es un círculo vicioso. Hoy te celo, se arma una bronca tremenda, llego al clímax de la bronca, necesito la bronca, me hace falta porque yo aprendí eso, porque cuando no me fajo contigo no soy feliz, no encuentro la paz, necesito explotar. Y tú dices, pero esta mujer está loca, o este hombre está loco, ¿pero qué le pasa? No es que ya cada cierto tiempo yo tengo que fajarme, porque es una conducta aprendida, señores, así, créanme. Estoy leyendo un libro que se llama Libre de Adicciones, estoy releyendo un libro que se llama Libre de Adicciones. Lo leí cuando era niño, cuando era un adolescente. Era el mío el libro, lo presté y lo... Creo que Martín le ha hecho mucho daño a la gente al decir que el que roba un libro no es pecado. Sí es pecado bien, no se puede robar libros. Ahí discrepo con el genio, con que nunca discreparé en la vida, de José Martí. Y lo compré otra vez. Me acordé de ese libro que había leído y lo volví a comprar. Y cuando en la introducción del libro, voy a traerlo y repasaré por aquí, se lo recomiendo. Libre de Adicciones. Está en Amazon, muy económico. Y al principio del libro, el autor habla de la cantidad, de que todos somos adictos, de que a veces nos vemos diferentes de las personas adictas, demasiado involucradas en temas duros de la vida. Y también tenemos adicciones, nosotros somos adictos al activismo, somos adictos a muchas cosas. Es terrible. Es interesantísimo. O sea, estas conductas destructivas, que pongo el ejemplo, los celos, que pongo el ejemplo del alcoholismo, estas conductas destructivas no se resuelven a golpe de represión. Llevo el clima de la bronca con la pareja mía, de buenas a primera, ya llega ese clima, ya me relajé, lo disculpamos y todo, un amor impresionante, que dura 48 horas. Al tercer día otra vez la bronca. Y esto es un círculo vicioso. Pero ¿por qué no salimos de ahí? Yo les invito a salir de ahí. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que viajar hacia adentro de nosotros mismos. ¿Dónde empezó todo? ¿Fue con mi mamá, con mi papá? ¿Fue por la ausencia de mi padre? ¿Fue por el desprecio de mi madre? ¿Fue el día que me quedé sola tal día? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el origen del conflicto? Yo estoy convencido, te lo digo a ti aquí, que el origen del conflicto no es tu pareja actual. Ni tampoco eres tú culpable de eso. Tú eres víctima de una consecuencia de acontecimientos. Y yo te invito que nos tomemos la vida en serio. Estamos aquí porque tenemos al menos la intención de tomarnos la vida en serio, señores. Porque tenemos la intención, al menos la intención de sanarnos. Porque tenemos la intención, créanme, por Dios, al menos la intención de sanar a otros, de ayudarles a sanarse. Tomémonos la vida en serio.
y seamos felices. Yo creo que somos más felices que otros, ¿eh? Ya lo somos, ya lo estamos siendo. Claro que sí, que nos equivocaremos, que nos haremos daño sin querer unos a otros. Claro que sí. Cuando tú convives con alguien, ¿cómo tú crees que no le vas a hacer bien? ¿Y cómo tú crees que no le vas a hacer daño? Claro que sí. Porque la convivencia trae todo eso, porque todos tenemos alguna patica coja, porque todos tenemos algún defecto y alguna virtud. Pero la convivencia consta en eso. Ahora sí tenemos la intención y estamos luchando por ello. Y a eso estamos aquí sentados, ¿no es así? Bueno, pues entonces tenemos que viajar hacia adentro de nosotros mismos, ya sea con una ayuda de un psicoanalista, ya sea con la ayuda de la oración. Yo estoy empujando, señores, les estoy dando un arma. Les estoy dando un arma. Señores, no les resten importancia al poder de la oración. Ustedes verán lo que viene ahorita. No les resten importancia al poder de la oración. Yo sé que a todo el mundo le gusta ese caldero que hay adentro y que sala male, male, sala male, male, usala. Yo también sé hacerlo, caballero. Yo también sé hacerlo. Te juro que lo sé hacer. Ustedes muchos han estado en la ceremonia de un rayamiento. Ustedes han estado en un cajón y han estado en trance con un coco, con un africano. Ustedes han estado en un santo. Ustedes han estado en un tambor. Ustedes han estado en un itá. Yo también sé hacerlo. Y también les digo a ustedes, con toda la verdad que les prometo por mi vida en este día, que la fuerza que tiene la oración es más poderoso que nada. ¿Y quiénes son ustedes para dudar de eso? Si dudan de mi palabra. Les cuento entonces. Nuestra religión africana es una religión de encantamiento, donde la palabra es fundamental y la oración está en el signo vara. Donde el lenguaje dijo, en ese orden, Ombara, donde Ombara, que alguien tiene por aquí, dijo, porque una buena palabra, una buena lengua salva a un pueblo y una mala lengua pierde a un pueblo. El poder de la oración, San Agustín decía que es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. El poder de la oración es inmenso. Estoy empujándolos sesión tras sesión. Me lo he prometido. Me he prometido en estos días a empujarlos a que todos tengan la fuerza de orar en alta voz, de manera espontánea y de hablar con el Espíritu de la verdad. Porque estoy seguro que les estoy dando un arma poderoso. Aunque alguien me escriba un día por ahí, padrino, no me pidas que rece. Aunque me pidan eso, yo insistiré hasta la saciedad, porque yo sé, y hoy permítanme decirlo así, yo sé el arma que les estoy dando. Y le pido a Dios con todas las fuerzas, al Espíritu de la verdad y a ese ser tan grande que nos libre y nos acompaña, que un día lo prueben y lo sientan y me digan, padrino, qué maravilla el poder de la oración. Entonces, hablamos de que esto es una manera de poder entender este texto. No se puede reprimir, o no es el camino para resolver la cosa, reprimir el deseo, reprimir la conducta, reprimir la adicción. No, reprimir no es el camino, no lo vas a resolver. Entenderte, conocerte, saber cómo llegó eso ahí, es el primer paso. También orar con ese conflicto, pedir sanación al Espíritu de Dios, al Espíritu de la verdad, a los buenos seres, pedir sanación en ese espacio de tu vida interior, ir a ese momento, sentir por qué te duele, entenderlo, descubrir el por qué. Mira, las sesiones espirituales de investigación nos sirven para poder encontrar el por qué me siento así. Hemos visto como un itá ha salido el pasado de la persona y hemos visto que en el itá se descubre el por qué esa persona actúa así, siente así, piensa así. Lo hemos visto, han estado ustedes delante. Y ese itá, esa conversación, como bien dice Ombara, empieza a generar sanación dentro del yabó, dentro de la persona. Bueno, ya estamos ahí. Ahora hay que seguir dándole. Imagínense una habitación oscura. No se pierdan en Netflix la serie de Freud. No se la pierdan. Sigmund Freud. No se la pierdan. Vamos a tomarlo esto en serio. Somos privilegiados. Imagínense una habitación oscura.
y que entre alguien a esa habitación oscura con una vela encendida. ¿Qué pasa? Se empieza a iluminar la habitación. Y si entra otra persona y otra y otra y otra, la habitación se ilumina completa. Imagínense que esa habitación es tu mundo interior. Eres tú en ese pasado. Imagínense que ese eres tú. Y tú tienes que arrojar luz dentro de ti mismo para sanar. Señor, ¿y sabes cuál es la conclusión? Libertad. La conclusión es la libertad. Eres libre, serás libre de ese pasado que te agobia, que te atormenta, que te esclaviza, que te daña, que te hace explotar como un psiquitraque. Yo no entiendo. No entiendo años de santo, 30 años de santo y vivir como una persona resentida. ¿Qué es esto? Vivir como una persona jodida, molesta, incómoda. No puede ser, no puede ser. Bueno, pues aquí estamos para eso, ¿no? Bueno, esto es un camino, una manera de entender el texto, pero a veces esta conducta, esta adicción, este defecto, esta acción mal aprendida está influenciada por un espíritu obsesor. Cuenta Divaldo Di Franco que uno de sus hijos, él se iba de viaje ese día, y uno de sus hijos adoptivos le cuenta que tuvo unos sueños muy malos, que soñó con un monstruo que lo perseguía, y él estaba muy aturdido. Divaldo se quedó preocupado y se iba de viaje allá. Yéndose de viaje, el primer país que visita, ya llama por teléfono. Dice que era muy difícil en esta época llamar por teléfono de país a país. Llama por teléfono a Brasil y se entera de que su hijo intentó suicidarse y lo ingresan en un manicomio bajo todos los medicamentos de psiquiatría. Está ingresado en un manicomio y él se queda preocupado. La gente de la casa, él tiene una casa que se llama La Misión del Camino, que es la mansión donde él adoptaba a muchos niños, y ahí le dicen que tuvo que ingresarlo porque estuvo muy mal, a punto de suicidio. Al fin él termina su recorrido por los 12 países que estaba visitando y regresa a Brasil, y cuando regresa empieza la sesión espiritual y se presenta a través de él un espíritu que cuenta que él odiaba profundamente a ese hijo de él, que lo odiaba porque en el pasado este espíritu era un padre de familia, que era un hombre muy rico, era un hacendado. Y un día, una tarde, justamente en Navidad, cuando regresaba a su casa, que se acostó a dormir, él cuenta que su esposa, su mujer, y este muchacho, que era el hijo de él, le dieron a tomar un medicamento diluido en un líquido. Y era para que él se durmiera. Y él se durmió, y cuando él despierta, él ve a su mujer que lo estaba sosteniendo por los pies, y encima de él, su hijo, tenía una almohada y lo estaba ahogando. Y le estaban diciendo: vamos a matarte y nos quedaremos con todo lo que es tuyo. Así es como lo matan. Este hombre no tiene más conciencia hasta que 20 años después despierta. Los espíritus no vienen en el tiempo ni en el espacio. Despierta a la conciencia y se da cuenta que es un espíritu que murió en aquel momento, que es un espíritu, y decide buscar en toda la eternidad aquel hijo y aquella mujer, que era su mujer, la madre de su hijo, que lo mataron para vengarse. Este era un espíritu resentido, este era un espíritu ignorante, pero claro, la ignorancia estaba iluminada, paradójicamente, por justamente su dolor, su rencor. Él estaba herido, estaba con ganas de matar a quien le hizo ese daño, porque él no merecía eso. Entendía así el espíritu, evidentemente. Y así se lanzó a la búsqueda, hasta que en esta encarnación que está ocurriendo, él encuentra a su hijo en la persona de este muchacho. Es muy interesante lo que viene ahora. Ustedes no se imaginan lo que viene ahora. Todo esto es verdad. Entonces, en la acción espiritual, los medium, este espíritu está en trance encima de Divaldo Di Franco. Los medium están explicando al espíritu que lo abandonen, le están explicando que el rencor no sirve, que la vida no muere, que lo que pasará es que nunca se acabará el ciclo, porque cuando el hijo, él lo mate, él que hacía, él incidía que el chiquito se suicidara. El chiquito, para los médicos, estaba bajo un estado de psiquiatría, estaba loco. Estamos delante de un tema de obsesión, de posesión demoníaca o espírita, un espíritu atrasado que está perturbando a alguien. Y pasa mucho con el tema de la psiquiatría. Entonces él le empiezan a explicar al espíritu, los medios, lo que tienen que hacer ustedes, lo que tengo que hacer yo, es iluminar la vida de ese espíritu. Le empiezan a leer el evangelio.
y empiezan a rezar por él y empiezan a explicar al espíritu que abandone esa actitud, porque esa actitud no lo va a consumir en ninguna parte, porque el hijo se va a morir y después que se muera va a buscarlo y nunca se va a acabar el ciclo del rencor y del odio y nunca va a evolucionar, nunca va a poder dar ese paso a la escala superior, que solamente se alcanza a través de la misericordia o del perdón. Solamente el amor de Dios en el alma de uno, solamente el amor del Espíritu de la verdad en el alma de uno, solamente eso nos permite perdonar, nos enseña, nos libera, porque solamente un ser humano libre, solamente alguien que es libre puede perdonar. La persona esclava no perdona, porque está atado, está esclavizado a esa rabia, a ese odio, a ese rencor. Pero cuando tú eres superior, cuando estás por encima del bien, cuando estás por encima del mal, cuando estás por encima de todo, tú puedes perdonar, porque tú no le debes nada a nadie, estás libre. Y tú perdonas porque tú no te vas a llevar con ese dolor. Uno no perdona por uno, perdón por otro, uno perdona por uno. Uno perdona porque tú no eres esclavo de ningún sentimiento oscuro. Eres libre, eres libre. Y esta libertad solamente da el amor de Dios en ti. Y esta libertad, ¿saben qué cosa es? Poder. Es poder, porque es luz. Y cuando eres luz, la oscuridad de ti huye. ¿Qué pasó entonces? El espíritu se fue esa noche y no entendió, no entró en razones. Pero siguieron trabajando con él. Lo invocaban, le tenían su nombre. Y él venía en la sesión siguiente y le volvían a hablar los medium y le leían el evangelio. Y le seguían explicando al espíritu aquello. Hasta que un día el espíritu dijo: yo voy a intentar perdonarlo. No sé si pueda, pero ya lo voy a dejar en paz. Me voy a alejar e intentaré perdonar. Así, al otro día, por la mañana, 8 de la mañana, llamaron de la clínica de psiquiatría de Ibaldo y le dijeron: su hijo ha despertado, su hijo ha salido de la crisis y está bien. Lo llamaba una enfermera. Y él llamó a su otro hijo médico, que dice que lo llevaba para que le sea más fácil entrar al hospital, y fue para el hospital y vio a su hijo que estaba perfectamente bien, que le preguntaba qué le había pasado. Él le contó y el hijo le dijo: pero ahora que puedo irme. Y yo: no, déjame hablar con el médico, porque el médico tiene que firmarte el alta. Así fue a ver un médico psiquiatra que era materialista, imagínense ustedes. Y entonces él le dijo al médico que venía a buscar a su hijo, que le diera el alta. El médico le dijo que no, que quién era él, que si era médico. Le dijo: no, yo no soy médico, soy medium. Y el psiquiatra dejó de escribir y le dijo: ¿qué cosa es eso? Así, en cosas muy feas, empezó a insultarlo. Él exigió respeto, hasta que al final el psiquiatra prometió que el chiquito se suicidaría en 15 días. Y le lanzó al papel, al piso, el alta, firmada porque tenía todo el derecho a su padre. El niño tenía 16 años y él tenía, pues, la patria potestad, era el padre. Así fue como se lo llevó al hospital, por supuesto. Dice que a los 30 días, amigos de mi alma, a los 30 días se apareció en la puerta de la mansión, de la misión del camino, una mujer con la misma cara de aquel niño. Y el portero lo mandó a buscar, y cuando él llega a la puerta, que saluda a la mujer, con la misma cara de aquel niño, él se da cuenta que era la madre de ese hijo, que él no la conocía. Y le dice: señor, yo hace 16 años he sido internado en una clínica psiquiátrica porque yo empecé a soñar con monstruos que me perseguían. Los mismos sueños chiquitos. Y me intenté suicidar y me ingresaron. Y mi niño, me han dicho que lo han dado en adopción. Lo han dado a una de las dos casas. Ya fui a la primera casa, que no está allí, pero esta es la única que me queda, que puede que estar aquí. Digo, no sabía lo que estaba pasando. Aquella mujer era la madre reencarnada. Y aquel espíritu había perseguido a la madre, había perseguido al hijo, pero con la sanación del hijo, a través de la acción espiritual, había quedado salvo, sano, el hijo y la madre. Y al poco tiempo, y él le dio un local para que pudiera estar ahí la mujer. Así quisiéramos tener un día aquí, nosotros lo vamos a tener. No tenemos nada ahí en la Ariana, se la otro lugar. Y entonces, a los de calidad, y esto que no quiere irse de aquí. Y entonces, después ella recupera a su hijo. Y aquí quedan sanos los dos. O sea, podemos ser objeto, y lo somos muchas veces, de espíritus obsesores. Y quizás en nuestro cuadro espiritual o en nuestra energía astral vibren espíritus que no están libres totalmente, que están en camino a liberarse. Y nosotros hemos de ayudarles a ellos a liberarlos. Estamos estableciendo una especie de comunión, de unidad entre el mundo espiritual. Hemos de ayudar a los espíritus a traerlos a la luz. Hay espíritus, yo recuerdo a Antulio, que Dios lo tenga en la gloria, un gran espírita que me ayudó mucho cuando yo iniciaba, cuando era un adolescente. Y Juan, el espíritu africano de Antulio, ya no bebía alcohol. No bebía. Era un espíritu que fue, y así pasará con los espíritus africanos en la medida que un espírita vaya pasando el tiempo, porque lo vamos ayudando a liberarlo. Si no hacemos esto, si no ayudamos a liberar al espíritu y de esa manera
nos liberamos nosotros de los vicios del mundo, de las cosas que nos atan a este mundo, no estamos haciendo bien el trabajo. Es poco a poco, es lentamente, o paso a paso, como dirían los espíritus. Y esta manera de ir liberando a los seres definitivamente nos liberan a nosotros y nos ayudan, amigos míos, definitivamente a salir de los vicios o de las cosas que nos atrapan en este mundo. Ahora, es verdad que la posesión y que la obsesión existen. ¿Dónde está la diferencia según la teología cristiana en este libro que se los recomiendo, que se llama El Diablo y el Anticristo? Es otro libro que pueden leer, que les va a ayudar mucho a diferenciar la posesión de la obsesión. Dice la teología cristiana, discrepa tal vez así la teología espírita, o quizás no entra en contradicción, que la obsesión es cuando un espíritu obsesor te obceca, te persigue, te maltrata. A veces tenemos que ver con espíritus obsesores según nuestra energía astral, amigos míos. Por ejemplo, si yo tengo como una conducta aprendida la ira y yo reacciono con la ira constantemente, evidentemente en esa energía van a vibrar espíritus que tengan esa conducta. Y van a acercarse a mí por empatía. Y yo voy a estar influenciado por ellos o viceversa, ¿verdad? Bueno, pues miren qué importante es resolver el tema de la ira. Miren qué importante es viajar a mi pasado y entender dónde está. Si es un espíritu obsesor, ya vamos a ver cómo lo diferenciamos, ahora en breve lo sabremos. Y voy a saber cómo discernir. Hay un don maravilloso de que San Pablo habla en la carta a los Corintios capítulo 12, que es el don del discernimiento, separar las cosas, poder separar las cosas, saber cómo quitar y poner dónde está el bien y dónde está el mal, ¿verdad? Saber si es esto o no. Bueno, ya yo resolverme como ser humano, crecer como ser humano, tomarme esto en serio, tomarme la vida en serio y resolverme como ser humano. Mira, si yo sigo siendo el mismo envidioso, complicado, iracundo, tremebundo de hace 10 años, yo no he crecido nada. Ay, María, por Dios. Mi alma tiene que ablandarse. Dice el Salmo, Dios mío, dame un corazón de carne y no un corazón de hierro. Mi alma tiene que ablandarse. Yo tengo que estar más dispuesto al espíritu de la verdad, más dispuesto a los valores del alma, ¿verdad? A los valores espirituales. Bueno, entonces sí tiene sentido. Yo lo percibo en mí, por supuesto, y lo percibo mucho de mis allegados. Cómo hay cambios o cómo no hay cambios. Yo lo percibo y es hermoso ver cuando hay cambios. Bueno, el caso es que una vez que discierno, viajar e iluminar ese pedazo ahí, porque una vez que lo ilumine, yo voy a pasar a un estado superior y los seres que están circundando en esa energía conmigo también van a pasar a un estado superior. Es un dame que te doy. Tenemos un poder también. Recuerden que el poder más grande que existe es el amor de Dios. Hay dos grandes cosas en el mundo, el miedo y el amor. Solamente el amor es el que sana. Solamente el amor es el que salva. Solamente el amor es el que libera. Y el miedo nos esclaviza y nos atrasa. Por ende, por eso es que no soporto que le metan miedo a nadie en una guitarra. No soporto que le metan miedo a nadie en una misa. No soporto que el miedo sea un arma para enganchar personas. No soporto eso. Es atentar en contra de los valores más elementales del espíritu. Es atentar en contra de lo que profesamos. Somos mentirosos si hacemos eso. No lo soporto. Y no estoy iracundo. Me da una cosa por dentro. Porque estamos mal enseñando. Porque estamos haciendo lo que no tenemos que hacer. Bueno. Entonces, esto es una manera. Este libro habla de la obsesión. La obsesión es cuando un espíritu te persigue, te perturba, te obceca, está detrás de ti, pero no te posee. La posesión es cuando, bueno, vamos a ir al exorcista, ¿no? Cuando ya hay una persona poseída por un espíritu que puede caer en trance inclusive, y esto habla de este libro, que no es así lo que dicta estas conferencias de Divaldo Di Franco, pero yo tengo que hablar de todo, para que ustedes sepan. Dice que la posesión es un acto voluntario del espíritu encarnado. Usted voluntariamente decide ser poseído por el mal. Usted lo decide. Y la obsesión, usted no tiene que ver en eso. Usted es víctima, ¿no? Y también victimario. Porque si tú vibras en una energía de adicciones, de conductas mal aprendidas o desgraciadamente mal adheridas a ti, si tú vibras en esa energía, vas a atraer espiritualidades que están en esa energía. ¿Me explico? Es como que ahora las ondas de la radio, ¿no? Yo transmito en esta onda radial y tú transmites en esta aquí arriba o en esta aquí abajo. Si transmitimos juntos, va a haber un ruido en la radio y no se va a entender bien lo que estamos hablando, ¿no?
Tenemos que transmitir en ondas diferentes. Es lo mismo. Si yo estoy transmitiendo en esta onda, estoy en esta línea de energía, evidentemente en esta línea van a entrar espiritualidades que tienen que ver conmigo. Ave María, por Dios. Está claro, ¿no? Está claro. Está claro. Y es bueno preguntarse y salir de esa onda radial en el caso que yo esté en una dirección equivocada. Bueno, ¿cómo discernir? ¿Cómo saber, amigos de mi vida, de mi corazón? ¿Cómo saber cuando estoy en el camino del bien? ¿Cómo saber cuando un espíritu de luz es un espíritu de luz? ¿Cuándo saber cuando un espíritu no es un espíritu de luz? ¿Cuándo saber que hay egolatría, que hay maldad, inclusive un espíritu en trance? ¿Cómo saber? ¿Cómo discernirlo? Bueno, hay 3 eras. No seamos tontos, ¿eh? Apliquemos la ley aprendida de parte de los espíritus. Esto aquí, no me estoy quedando sin voz hoy para que ustedes me aplaudan, ¿no? Eso es para que lo vivamos en el alma, ¿eh? Para que lo hagamos vibra en nosotros. Me va la vida en esto. Yo creo que a muchos de ustedes también les va la vida en esto. Esto es muy importante. ¿Estás embarazado? ¿Sí? Bueno. Me va la vida en esto. Ay, perdón este speech, así que tú que eres tan tímida. Y yo así sacando estas cosas afuera. Es que no vienen los labios así. Bueno. Puede ser como buenas noches, es como buenas noches. Es como bienvenida a mi vida. Ay, estas cosas que hacen los espíritus. Son cosas espirituales, créelo. Estamos hay 3 eras, o la vida espírita nos ha enseñado que hubo 3 eras en la historia. La primera era la era de la ley. O sea, Dios nos mostró la ley. Esta ley se exportó al mundo, Ave María, por Dios. ¿Cómo es posible que el pueblo más chiquitico del mundo, el pueblo de Israel, haya definido la ley en el mundo, prácticamente? Todo Occidente, parte de Oriente, pero es que se conoce en Oriente, aunque estén los musulmanes. Pero es que los musulmanes, vamos a hablar de todo eso ahorita, allá llegaremos. O sea, la ley judía, esta ley planteada por Dios, que está en Éxodo capítulo 20, donde Dios en el Horeb le entrega a Moisés las tablas de la ley y le entrega la ley, que son los famosos 10 mandamientos cristianos. Esta ley de Dios es la ley que se exporta al mundo, pero si ustedes estudian bien cómo surgen los musulmanes, Mohammed, para los de habla inglesa, Mahoma, para los de habla hispana, Mohammed era un guía de caravanas turísticas en el norte de África. Y venían muchos judíos y él los guiaba. Y él escuchaba lo que hablaban ellos. Y venían muchos cristianos y él los guiaba. Y él escuchaba lo que hablaban ellos. Un tiempo después, este hombre se casa con una mujer rica, mucho mayor que él. Y él, con el dinero, en parte esta mujer, sustenta los inicios del Islam. Y cuando ustedes van al Islam y estudian, la base del Islam es una mezcla de muchas leyes morales que vienen del cristianismo, que evidentemente viene del judaísmo, porque el cristianismo es judeo-cristiano, viene del judaísmo. Luego que esta ley de Dios colma el mundo entero. O sea, la etapa de la ley es cuando Dios dijo, miren, no matarás. Matar no era un problema para las tribus antiguas, ¿verdad? De hecho, la palabra asesino, ¿saben de dónde viene? ¿Saben de dónde viene? Era una tribu, eran las tribus árabes, eran unas tribus árabes que se drogaban con hachí. Con hachí, ¿saben lo que es hachí? Se drogaban con hachí y así drogados iban a matar, porque les hacía falta drogarse para poder matar y las contrataban. De ahí viene la palabra asesino, porque viene de significa fumador de hachí. La palabra asesino es una palabra árabe que significa fumador de hachí. Exactamente quiere decir eso. Busquen después, lo buscan para que cultiven un poquitico más eso en su cultura general. Bueno, ¿por qué? Porque eran tribus, tropas, un grupo de gente que estaban organizadas por un jefe, entonces, como todo un ejército, pero no oficial, ¿no? Y esta gente eran contratadas y iban a matar. Y asesino quiere decir fumador de hachí. Exactamente quiere decir eso. Por eso es que viene de ahí. Luego, matar no era un problema, era parte de la vida, pero hubo una ley de Dios que dijo, no matarás. Matar es pecado, no puedes matar. Y esto al principio no fue, porque cuando los judíos llegan a Caná de Galilea, los
cananeos tenían ritos raros, o sus ritos, vamos a entrar en juicio. Y hubo una guerra y mataron gente, evidentemente. No matar, que hoy entendemos que no se puede matar, hoy lo entendemos. Y hoy matar es como que no, matar nos duele, nos preocupa. Bueno, este ser humano que somos era el mismo ser humano hace siglos atrás. Sin embargo, no tenía esta concepción moral de no matar, de no matar. O sea, hubo una ley de parte de Dios. Y esa ley la asumimos y la entendemos como verdad y la incorporamos. Pero es que el código penal de los países, seguimos el código romano, este hecho, el código penal se basa y se apoya en la ley divina. O sea que hay un código de leyes que no es religioso, y esos códigos responden, muchas de esas leyes, a la ley divina, a la ley de Dios, que entonces cuando surge la ley de Dios no existía. La etapa de la ley, el mundo empieza a digerir, el mundo empieza a consumir, el mundo empieza a entender, el mundo empieza a hacer existencia en sí mismo la ley de Dios. No matarás, y entendemos que matar es malo, y ya está aquí adentro, ya pasó la ley. No robar, sabemos que robar es malo, ¿no? Es increíble cómo esa moralidad se fue tejiendo, pero cómo es posible que puedan haber ignorantes que duden de la existencia de Dios. ¿Cómo pueden haber ignorantes que duden de esta verdad conociendo la historia? Tal vez son ignorantes que tampoco conocen la historia. Entonces, la ley de Dios fue una etapa. La ley, nos dio Dios la ley. Bueno, pues el primer discernimiento que tú tienes que tener para saber si estás siendo conducido por un espíritu inmundo, por un espíritu oscuro, por un espíritu obsesor, como este cuento que les acabo de hacer del hijo de Eduardo Di Franco, es entender si esas indicaciones de ese espíritu están en la ley de Dios. Discierne entonces. Yo tengo ganas de suicidarme, por ejemplo. Eso no está en la ley de Dios, no matarás. Yo no puedo matar a nadie ni a mí mismo, porque soy templo del Espíritu de Dios. Luego ya yo sé que no estoy siendo conducido por la ley de Dios. Una misa espiritual en Cuba, recuerdo de un hombre que cumplió 30 años porque mató a su madre. Porque un espíritu en una misa dijo que matara a la madre. Bueno, si de verdad era un espíritu, y no era un manipulador borracho, que podía haber estado perfectamente, era un espíritu oscuro que logró en la cabeza de un ser con la cabeza hueca hacer un trabajo. Bueno, un espíritu de luz no puede decirte ninguna indicación que vaya contra la ley de Dios. ¿Recuerdan ustedes que estábamos hablando del discernimiento? Discernir. Bueno, pues cuando un santo está en la tierra, en trance, cuando un espíritu está en trance, si ese espíritu santo, o un oriateo, un babalao, quien sea, un pastor evangélico, el cura, el papa, el que sea, diga algo que difiera de la ley de Dios, ya usted tiene un discernimiento perfecto para entender que eso no está en la línea correcta. Si usted tiene inclinaciones para hacer algo que está fuera de la ley de Dios, ya usted sabe que no está en el camino correcto. Ya usted sabe que hay una ley moral y ética que lo está corrigiendo y que lo está llevando al camino de la luz. Y si usted es obediente y viene al camino de la luz, usted obtendrá un poder en su ser muy grande, que es el poder del Espíritu de la verdad. Créeme que he visto un tumor curarse. Créeme que he visto un aneurisma desaparecer, como en la cabeza de Orfelina. Créeme que ahí está todavía viva. Créeme que muchos de ustedes han visto muchas cosas grandes. Créeme, es el poder del Espíritu de la verdad, es el poder de la luz. Pero más que esto, estarás más libre. Encontrarás el camino de la libertad. Definitivamente, amigos míos, hay más que decir. Entonces, un primer paso del discernimiento para yo saber cuando el espíritu obsesor me está obcecando y me está arrastrando con él, compara si esa orden, si esa inclinación, si ese empujón que te da el espíritu obsesor, o el que sea, el espíritu que sea, está en línea, está en consonancia con la ley de Dios. Si no está en consonancia con la ley de Dios, pues eso no es de Dios. Y usted tiene un trabajo para educarlo. Usted, vamos a hablar de eso, usted puede rezarle a ese espíritu.
Usted puede orarle, decirle, hablarle, decirle, este no es el camino, vamos a ir al camino de la verdad. Usted puede leer el Evangelio, un fragmento del Evangelio, este que hemos leído. Usted puede usar los ardides que sean, leer una oración del libro de los espíritus. Hay muchas oraciones para espíritus obsesores o espíritus endurecidos. Usted puede usar palabras espontáneas, usted puede usar el poder que Dios le dio hoy, y así hay un recogimiento a un niño enfermo. Ahí estaba Manuel y yo haciendo recogimiento. Y lo primero que hice fue poner la hierba encima de su cabeza y rezar un Padre Nuestro. Y rezar una Ave María. Porque delante de ese fundamento hay un crucifijo. Y no tengo que explicarle aquí a los tatas babajayas qué es lo primero que se jura. No tengo que explicar eso no voy a hablar. ¿Verdad? ¿De qué contradicción hay? Esa fue la oración que Jesús, el que está ahí, nos enseñó. Y después pedir licencia a sus espíritus protectores. Pedir licencia y decirle así: yo te ordeno, espíritu obsesor, con el poder que Dios ahora me da, a través de los seres de luz que me asisten y me acompañan, que tú abandones a este niño, que te vayas de él, que lo dejes en paz. Yo te ordeno que tú vayas a un camino de luz. Yo te ordeno en el nombre de Jesucristo, en el nombre de los espíritus de luz, en el nombre de la verdad, con la que me he comprometido hace años delante de este fundamento para crearlo, para que en él se concentren todas esas energías y fuerzas. Yo te ordeno que te huyas de él y que él quede sano. Y tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo y sentirlo. Y tienes que aprenderle todas las energías posibles para que quede libre. Y Dios quiere que sea un milagro que contemos. Usted debe de ejercer un primer paso, que es entender si esa indicación, si el sentimiento que tienes adentro, si la salida que tienes adentro, si el explote que tienes adentro, si eso que está ocurriendo dentro de ti está dentro de la ley de Dios. Si no está dentro de la ley de Dios, usted está mal, o está mal la energía que te acompaña. Y vamos a corregirla, y vamos a salvarla, y vamos a sanarla. Pero ¿cuál es la ley de Dios? Es sencillo. Tenemos dos caminos para aprenderla. Los 10 mandamientos cristianos. Léanse Éxodo capítulo 20. Van a tener muchas dudas cuando lo lean. Cuando tengan dudas, escríbanle, me las pregunten, que eso, ya hablamos sobre esas dudas. Los 10 mandamientos cristianos. Pero también están los 16 mandamientos de Icafún. Tenemos los 10 mandamientos cristianos y tenemos los 16 mandamientos de Icafún. ¿Qué es esto? Los 16 mandamientos que le dio Orula, que nos dio Orula de parte de Dios a nosotros. Pues búsquenlo. ¿Por qué lo buscan? Busquemos esos mandamientos de Icafún, que van a ver cómo se parecen, y busquemos los mandamientos cristianos y ya van a saber la ley, conocer la ley. Es muy importante entender la ley moral. La ley moral es muy importante. La ley cristiana nos enseña que el hombre tiene una mujer, y no 2, ni 3, ni 4. Que la mujer tiene un hombre, y no 2, ni 3, ni 4. La ley moral nos enseña a liberarnos de las pasiones del mundo y a ser nosotros los que conquistemos este más acá con la fuerza del más allá. Ave María, por Dios. Es un espíritu encarnado, ese que somos. Es el que tiene que tener el control de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el carro y el espíritu que somos encarnado es el chofer de ese carro. Esa ley moral es fundamental para poder conducir el camino. Esa ley moral es fundamental para poder entender el camino. Esa ley moral es fundamental para poder discernir y poder saber de verdad cuando el espíritu obsesor está guiando por un mal camino o está el espíritu de luz el que nos está guiando por un buen camino. Divaldo decía hoy en la conferencia que estaba yo estudiando al respecto, él hablaba de que la sesión espírita de liberación de estos espíritus, él la hacía con mediums de luz, con mediums que estaban espiritualmente limpios, con mediums que habían superado muchas pasiones en este mundo. Es importante que logremos esto. Es importante que logremos el cambio. Es importante que logremos ese cambio y que seamos coherentes con esos principios elementales del espiritismo, con esos principios elementales de espiritualidad. Dice Divaldo Di Franco algo muy interesante. No todos somos espiritistas. No todos. Todos somos medium, pero no espiritistas. ¿Cuándo somos espiritistas? Cuando estamos totalmente liberados de esa oscuridad que nos atañe, de esa oscuridad que nos acompaña. Cuando todos somos realmente moralmente limpios. Cuando al menos ya superamos, cuando ya las pasiones del mundo o las cosas del mundo que nos tientan, no nos tientan porque somos más grandes que eso. Cuando tenemos ese poder, y ese es el camino que tenemos que alcanzar. Recuerden que no hemos de ser pretenciosos en la perfección, porque es mentira.
pero hemos de ser coherentes en la lucha de esos valores. Hemos de ser coherentes en la lucha de alcanzar esos valores. Hemos de luchar para alcanzarlo. Y yo al principio de este tema decía que tenemos la intención al menos de hacerlo. Tengamos la intención, mantengamos viva esa intención, renovemos esa intención. Es importante que no seamos presa, que no seamos terreno, que no seamos tierra para los espíritus oscuros, que no seamos tierra para los espíritus obsesores. Es muy importante que nos convirtamos en un terreno de espiritistas, realmente de espíritus de luz, espíritus encarnados que quieren buscar la luz. Un primer paso, un primer camino, y ahora se pone más lindo esto. Un primer camino antes que se vuelva Magdaleno. Un primer camino. No estás conmigo hoy, Magdaleno. Te parece interesante el tema, ¿no? ¿Has disfrutado el tema hasta ahora? ¿Qué me vas a decir? Bueno, pero de todas maneras yo lucharé porque no te duermas. Cuando te vas durmiendo te voy a decir, Magdaleno, para que no te duermas. Un primer paso justo, amigos de mi corazón, para poder entender cuando el espíritu obsesor nos obceca, es saber si las indicaciones, si las influencias, si los empujones del espíritu obsesor están acorde con la ley de Dios. Si la ley de Dios no está acorde con ese espíritu obsesor, entonces ya yo sé que no es el camino. Segundo punto, segunda era según el espiritismo, la era cristiana. ¡Qué maravilla! Ya Dios nos explicó en ese primer tiempo de la historia: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, santificarás las fiestas, honra a tu padre y a tu madre. Ya Dios nos dirá los 10 mandamientos, ¿verdad? No mentirás, todo esto, y ya entenderemos que hay un código ético que rige el mundo. Ese código ético que rige el mundo pasará, como les cuento a ustedes, a convertirse en la ley hasta de los países. Ya matar, eres condenado en un juicio, pero eso viene de la ley de Dios, eso viene de ahí. Ya está establecida la ley, pero algo más pasaba. Aún no entendíamos todo y empezó, dicen algunos teólogos, que en el año menos 6 antes de Cristo. Otros lo llaman en el año número 1 porque es Cristo quien parte las dos partes. En Cuba, tristemente, los comunistas, qué desastre el comunismo. Qué desastre el comunismo. Permítame este paréntesis, Magdaleno, vamos a hacerle una buena dedicatoria al desastre comunista. Qué desastre. Es decir, vamos a decir que es intrínsecamente diabólico. Qué desastre el comunismo. Qué desastre. Son tan imbéciles, son tan ignorantes, son tan malos, que en Cuba decían antes de nuestra era y después de nuestra era. Y Monseñor Petit decía, ¿qué era? ¿De qué era habla normal esto? Para no mencionar la palabra de Cristo, porque es antes de Cristo y después de Cristo. Porque es Jesucristo el que parte la historia en dos partes. Es Él el que organiza el mundo. Y es que justamente en el año menos 6, dicen los teólogos, después que analizan bien la historia, que Jesús no nació en el año 0, sino nació en el año menos 6. Pero bueno, hay un debate ahí. El caso es que en este tiempo que nace Jesús, empieza una era que los espíritas la llaman la era cristiana. Primera era, la era de la ley. Segunda era, por favor, cierra la puerta del cuarto para que no entre nada. La primera era, la era de la ley. Ya lo expliqué. Segunda era, la era cristiana. Entonces ahora se enriquece el discernimiento. Si ya yo puedo discernir, con la ley de Dios, con la ley moral de Dios, yo puedo saber cuando un espíritu me lleva por un camino equivocado y puedo saber, espérate, esto no está bien. Esto que yo siento aquí adentro hoy no está bien. Déjame evadir esto. Déjame entender por qué lo siento, si hay una obstrucción. Déjame rezar, déjame buscar un camino para iluminar este espíritu como una habitación oscura, como les decía ahorita, iluminarlo y quitarme esta obsesión, porque esto no me va por el camino bien, correcto. O sea, la moralidad sobre la ley de Dios es fundamental. Pero ahora hay un segundo punto, la era cristiana. ¿Qué pasó? ¿Qué era más hermosa? ¡Qué maravilla! Antes creíamos que estábamos debajo de un Dios, que era un Dios castigador que me castigaba si me portaba mal. Pero es que no entendíamos a Dios, es que no entendíamos la palabra, es que no entendíamos la revelación, es que no entendíamos de qué iba todo esto. Y Dios decide algo maravilloso, decide venir la persona de Cristo. Dios decide venir la persona de Cristo y enseñarnos la mejor de todas las leyes. Y enseñarnos el mejor de todos los caminos. Y diría San Pablo, de una manera inteligentísima, armoniosa y poética, diría, yo les voy a enseñar un camino mejor. Yo les voy a enseñar un camino mejor. Diría San Pablo, si yo hablara la lengua de los ángeles y de los santos, pero no tengo amor, no soy nada. Si yo le entrego todo lo que poseo a los pobres, inclusive doy mi propio cuerpo, pero no tengo amor, de nada me sirve. No soy más que un metal que retiñe y un platillo discordante. El amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Pasarán, la fe, la esperanza pasará de todo esto, pero solo nos quedará el amor. Hoy tenemos la fe, la esperanza y el amor, pero todo eso pasará y solamente nos quedará el amor.
cuando le veamos a Él cara a cara. Jesús vino a enseñarnos lo que era morir por el otro. Jesús vino a enseñarnos lo que era entregarse. Jesús vino a enseñarnos lo que era amar con creces, lo que era amar de verdad. ¿De qué hablaba Jesús? De un metamundo. Dice Pilatos cuando lo van a crucificar, y tú no eres rey. Y él dice, tú lo has dicho. Dice, pero si tú eres rey, ¿por qué no vienen tus guardias a defenderte? Y derrocan a mi ejército. Y él le dice, porque mi reino no es de este mundo. Viene hablando de un metareino, de un metamundo. Nos viene a hablar de algo que está por encima del conocimiento o del entendimiento de este mundo. Nos viene a dar presupuestos que están por encima de lo que nadie puede entender. Hoy explicaba al principio del tema que mañana me va la vida en esto, que mañana es la fiesta de Navidad, que mañana vamos a encontrarnos aquí después del tambor a cenar. Y yo les prometía que para que todos tuvieran armonía, para que supieran que era auténtico, yo no iba a tomarme ni un trago mañana y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero que sea la fiesta de la espiritualidad. No es un pretexto porque estoy aburrido en mi casa para hacer una fiesta para estar con ustedes. No, es la fiesta de Navidad de nuestro centro. Es el encuentro espiritual de fin de año. Es celebrar la Navidad de la esperanza, que es la Navidad del Señor. Es celebrar como familia espiritual algo hermoso. Porque me va la vida en esto. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que no lo cree. Hay personas que dudan todo el tiempo que ese es el sentido de mañana. Pues hoy yo hago un llamado para que lo crean de verdad. Esto es el metamundo. Es aquello que está mucho más por encima de nosotros. Es aquello que te ves aquí y no entiende. ¿Por qué hacemos cosas? Ahora, bueno, en fin, no voy a hacer ese ejemplo. ¿Por qué hacemos cosas por los otros y los otros pueden poner en duda? No hay un ardid. No hay una trampa. No hay un laberinto oscuro para ver cómo te chupo la sangre. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Y esto es la era cristiana. Esta es la era cristiana donde entendemos cara a cara de qué va esto. Diría entonces cuando entraba, muere Lázaro. El Lázaro, que era el mejor amigo de Jesús, muere, y cuando él vira, cuando él siente que su amigo se fue, que no está en este plano, él regresa a Betania, y entrando a Betania se arrodilla a Marta, creo que es Marta, y le dice, maestro, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Todo estaba muy triste porque Lázaro era un gran amigo. Y Jesús le dice, el templo de aquí se llama San Lázaro, y Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá. O sea, estamos hablando de una metavida, estamos hablando de un mundo más allá, estamos hablando de estar por encima de todo, estamos hablando de poder tener el control, de poder ser totalmente libres gracias al sacrificio del Señor, del Dios de los cristianos, que también es el nuestro, de Jesús. Estar por encima de todo. Él nos explica la verdad absoluta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, diría en otras palabras. Diría en el Evangelio de Juan capítulo 15, antes ustedes eran siervos, pero ya hoy los llamo amigos. Ahora soy amigo. ¿Quién es capaz de morir por sus amigos? Bueno, pues ese es capaz de morir por sus amigos, soy yo. Bueno, pues esto nos explica. La era cristiana nos muestra otro paso. Ya podemos decir, bueno, voy a discernir si este espíritu me está llevando por un camino equivocado. Si no está en la ley de Dios, pues estoy entonces ya entendiendo. No, ahora tenemos algo más. ¿Sabes qué? No hay agua, ¿qué vas a hacer? ¿Me traes un agua, por favor? No le importa, allá va Mirna, que está al tanto de todo. Creo que me ha dado hasta mareo la sed. Pues con la era cristiana nos ayuda también a discernir. Hemos de discernir desde Jesús. ¿Está en la ley del amor este espíritu? Gracias, una sola gracias. Dime si aquí quiere preguntar. ¿Está en la ley del amor este espíritu? Está. Gracias, qué maravilla el agua sin ella. Está en la ley del amor. Este espíritu me está conduciendo hacia esa luz específica del amor, este espíritu. Está en la línea perfecta. Bueno, si usted entiende la era cristiana, bueno, si usted se lee el Evangelio de Juan, los invito a que lean el Evangelio de Juan, a que lean las cartas de Juan. Hay un texto maravilloso que empieza la Biblia y dice así: Dios hizo al hombre y a la mujer, para la feminista, a imagen y semejanza los hizo Dios. Y diría Juan en su primera carta, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta verdad absoluta, este entendimiento, este no culparte, hablaba de la represión, ¿verdad? Al principio del tema, cuando leíamos el texto, hablaba de la represión psicológica, de cómo me reprimo un deseo, ¿verdad? Bueno, pues esto, amarte es fundamental. Si no te amas a ti mismo, no vas a amar a nadie. Es mentira. Yo te amo más que a mí. No seas así. Ámate a ti mismo. Quiérete mucho. Ilumina los lugares oscuros que tengas dentro de ti. Compréndete. Perdónate. Ámate intensamente. Abrázate. Párate delante del espejo.
Observa lo lindo que estás ese día, o lo lindo. Disfruta el pelado que te hiciste. Disfruta el bien que le hiciste a alguien. Disfruta ese abrazo que diste. Si abrazas, abraza. No abraces a media. El otro día me decía, ahí va a estar el niño aquí, te pone la cara para que un beso. No. Si besas, besa. Si abrazas, abraza. Si das un apretón de mano, aprieta la mano. Si te entregas a un amigo, sea amigo de verdad. Hazlo con intensidad, hazlo con fuerza y sabrás lo que es la vida. Esto nos enseñó Jesucristo. Bueno, pues si tú entiendes la era cristiana, tú podrás discernir mejor entonces y podrás saber si ese espíritu está en el camino o no está en el camino. Bueno, pues la tercera era de la que nos hablaba, no hablo del espiritismo, es la era espírita. Vamos a tener un encuentro espiritual en el mes de enero. En el mes de enero tendremos nuestro encuentro espiritual, un sábado. Llegaremos por la mañana, enero, febrero. Llegaremos por la mañana temprano y será nuestro congreso espírita en un solo día. Y ese día va a haber una conferencia importante, previo a la conferencia de Divaldo Di Franco del 14 y 15, de 18 y 19 de marzo. Previo a esa conferencia. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes la vivan aquí, para que ustedes vean que no hay ninguna diferencia. Bueno, claro, aquella va a ser mucho mejor. Esa va a ser la diferencia, aquella va a ser sublime. Pero mucho mejor, sublime. Ya, me avergonzaré después que voy a Divaldo del Espíritu. Sublime va a ser aquella, pero que lo entiendan que no estamos haciendo nada extraño, que no estamos haciendo nada que nos haga daño, estamos haciendo algo que está dentro de la ley espírita y inmersa además en las tradiciones que nos heredaron nuestros ancestros. Bueno, y ese día vamos a hablar, va a haber una conferencia que explica estas tres eras detalladamente y nos va a hacer mucho bien culturalmente y también espiritualmente, porque ese día termina con la misa y con trance, quizás vengan los músicos y termine ese retiro espiritual de todo un día con cosas bien bonitas. Va a ser una cosa que nunca hemos vivido en esta casa. La estoy preparando con mucha gana, con mucho deseo. Y quizás hayan dos conferencias ese día. Esta primera, que fue la que cerró el Congreso Espírita de Fini aquí en Miami hace unos meses atrás. Y está muy bien, la Yema la está editando, se va a publicar, se va a exponer, se les va a dar a ustedes la conferencia ya tipiada, todo. Y quizás haya otra que Dios quiera que se dé. Entonces, tercera era, la era espírita. He pasado por arriba de la tercera. Según el espiritismo, la era de la ley, la era cristiana y la era espírita, que empieza justamente cuando estos seres llaman a Allan Kardec y empieza la revelación espiritista y que tal vez despunte en el mundo ya sea con el día de Pentecostés o ya sea con la publicación del libro de los espíritus, y ahí encontrarán muchas respuestas. Ya la era espírita nos enseña cómo dialogar con un espíritu obsesor, cómo dialogar con él y cómo explicarle, como en el cuento que les hacía Divaldo, del hijo de Divaldo, cómo dialogar con él y cómo llevarlo a la luz, cómo decirle: usted no puede odiar, usted no puede perturbar a nadie, y usted puede hacerlo con sus espíritus. Usted puede hacerlo con sus espíritus. Si usted tuvo un sueño de monstruo, un sueño extraño, usted tuvo un sueño anoche que usted sintió miedo, que alguien lo perseguía, que había monstruos o cosas extrañas, tuvo esto usted en su vida, bueno, ya usted sabe que puede que acabe la posibilidad que usted esté siendo presa de espíritus obsesores, o que haya algún espíritu suyo que esté obcecándolo, que lo esté persiguiendo. Pues la era espírita nos enseña a dialogar con estos seres. Busquen el libro de los espíritus a partir de la pregunta 150 y pico. Por ahí, empiecen a buscar en el libro de los espíritus y léanse toda esa parte para que vean cómo esto es posible y cómo podemos, a través de la era espírita, poder dialogar y librarnos de la obsesión o librar a alguien de la obsesión. Por ejemplo, yo miro con el caracol a este niñito que está enfermo, que de pronto la madre lo deja en su casa y cuando vira en su casa el niño está que le tiembla una mano y un pie y está en sillón de ruedas. Y fue en cuestión de horas. Yo lo miro con el caracol y el lenguaje me dice que hay que hacer un recogimiento. El santo me está revelando que hay una obsesión espiritual, ¿verdad? Pero yo tengo que trabajar con ese espíritu. Voy a llevar recogimiento, pero no puedo quedarme ahí. Yo le di indicación a los padres. Le mandé la conferencia esta de Divaldo para que tuvieran conocimiento de lo que pasa. Es el primer punto. Segundo punto, yo tengo que trabajar con ese espíritu obsesor. Yo voy a hacer el recogimiento según aprendí de mis ancestros, pero yo voy a seguir arriba del niño. Yo voy a tener que separar ahora algún día e irme con alguno de ustedes, con 2 o 3 de ustedes, a la casa de ese niño.
Y vamos a orar con ese niño, y vamos a hacer una sesión espírita, chiquitica, cerradita. Vamos a leer el evangelio, vamos a rezar por el niño. Vamos a ir con todos los hierros, por todas las culturas que tenemos. Recuerden que la regla de Ocha se alimenta de 4 fuentes. Número 1, la Iglesia Católica. Porque un santero en Cuba no puede hacer santo si no se bautiza por iglesia. Y yo le decía a esta gente en mis estudios, no era que lo hacían ellos por miedo a nadie, porque ellos lo estipularon como una ley y ellos creían en eso. Esas negras creían en el bautismo católico, lo creían y lo impusieron, una ley. Hay gente que lo quita, pero es una ley, está puesto. Pero más todavía, ¿qué caramba pasa a los 7 días cuando el Yahó sale del trono? ¿Quién me va a decir a mí que no iba a Yahó a la iglesia? ¿Quién me lo dice? Ni los africanos, que ya Cuba se ha impuesto. Entonces, ¿de qué me están hablando a mí? Una fuente de alimentación en la Iglesia Católica. Pero si ustedes tienen la posibilidad algún día de oficiar un Ordúa en Tierra de Santo, que ya tuve el privilegio grande de oficiar uno, y dentro de poco oficio de Yefini, ya ustedes verán de qué estamos hablando. Pues una fuente de alimentación en la Iglesia Católica. Otra fuente, el espiritismo kardeciano de Allan Kardec, creado, fusionado por Andrés Petit en La Habana y convertido en esto que tienen ahí, espiritismo cruzado. Esa es otra fuente de lo que estoy hablando hoy, de espiritismo científico, que fue el espiritismo que creó Allan Kardec en 1800 y pico. Tercer punto, la regla del palo monte o regla conga de los Congos del Golfo de Guinea, de la tierra del Congo, lo que está en ese cuartico allá adentro, con lo que estaba trabajando antes de empezar la misa. Punto número 4, la religión Yoruba de Oyo, la coronación de un rey en Oyo, que era el imperio de Yorubaland, según denomina este escritor americano que fue el primero que se acercó, etnólogo, a la realidad africana. Pero en esta regla de Oyo, regla de Oyo, oye, religión Yoruba, entra Eduardo, de donde era Monserrate Gonzalo Patero, que fue donde vino Lopu. Entra, por supuesto, Oyo, que es donde era la Tuá, que es la que se impone. Entra Amalaqué, que somos nosotros, de donde venimos la rama nosotros, los Amalaqué. Y entran otras etnias africanas. Estas 4 fuentes son nuestra regla de Ocha y culto a Ifá. ¿De qué me están hablando? Pues estoy siendo nada más que fiel a esas 4 fuentes. Y nos estamos alimentando de esas 4 fuentes para ser más felices, para ser más libres. Y hoy, específicamente hoy en este tema, para poder discernir y entender cuando hay un espíritu obsesor que me obceca, que me perturba o que perturba a uno de los míos. Para yo entender que esa locura no es tan locura como un espíritu que lo obceca. Que esa enfermedad no es tanta enfermedad como un espíritu que lo obceca. Y yo saber tener armas y presupuestos aquí como espiritista para poder liberar esa alma de ese espíritu obsesor. Les pido que se preparen, que estudien, que aprovechen este tema de hoy, que me lo han dado los espíritus, no hay duda ninguna, lo siento profundamente. Se los han dado los espíritus, nos lo han dado a todos los espíritus. Que sientan profundamente este tema, que lo lleven a la vida, que lo crean. Les prometo con toda mi fuerza que lo creo fielmente y que voy a intentar ser un poco mejor en él. Bueno, pues aprovechenlo, crezcanse, para cuando el espíritu obsesor regrese, no venga con 7 espíritus más y nosotros seamos seres totalmente libres, porque ese es el camino definitivo y el fruto único y absoluto fruto del amor que de Dios viene. Que Dios les bendiga. Padre.